Ya habiendo finalizado las especializaciones de la región apical, vamos a continuar hablando sobre las especializaciones de la región lateral, y estas cumplen un rol protagónico debido a la función propia del tejido epitelial. Dentro de la región lateral vamos a encontrar lo que se denominan complejos de unión, y hay de diferentes tipos. Uno de ellos es el complejo de unión de tipo uniones ocluyentes, o también denominado uniones estrechas, que van a permitir que las células epiteliales funcionen como barrera, ya que van a mantener la separación de los compartimentos tisulares continuos muy efectiva de tipo físico-química, principalmente de agua o diferentes moléculas. Es por esta razón la función de barrera que van a estar ubicadas en el punto más apical de las células epiteliales. Otro tipo de uniones que vamos a ver es el de uniones adherentes, que son las que van a proveer una estabilidad de tipo mecánica a las células epiteliales contiguas mediante la unión del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la célula contigua. Esto también va a tener un rol muy importante en el reconocimiento y diferenciación de esas células contiguas. Y por último vamos a tratar las uniones de tipo comunicantes, que van a permitir la comunicación directa entre las células adyacentes por difusión de pequeñas moléculas, generalmente menor a 1200 Dalton, como pueden ser iones, aminoácidos o monosacáridos. Este tipo de uniones va a ser muy importante en el mantenimiento del equilibrio de los órganos, principalmente lo que denominamos homeostasis. En esta diapositiva lo que podemos ver es del lado derecho, la imagen derecha es un diagrama sobre la distribución de los diferentes complejos de unión a lo largo de la región lateral de una célula epitelial. Lo que hicieron es elevar, o sea, quitar la región apical con microvellosidades para poder demostrar o ilustrar un poco mejor cada uno de los complejos de unión. Como vimos en la diapositiva anterior, la zona occludens es la zona que va a estar, este complejo de unión, que va a estar lo más cercano a la región apical por esa función de barrera que tiene. Los complejos de unión de tipo adherentes van a estar representados, como vamos a ver más adelante, por dos estructuras que van a ser la zonula adherens y la mácula adherens, que se encuentran en la región lateral propiamente dicha, al igual que las uniones de hendidura. Del lado izquierdo lo que estamos viendo es una imagen de microscopía electrónica intentando representar en los diferentes sectores laterales de dos células contiguas la zona occludens, ZO, la zonula adherens y la mácula adherens a lo largo de los laterales, representando los complejos de unión adherente. En esta diapositiva podemos observar en la imagen de la izquierda la representación de dos células epiteliales contiguas adyacentes, donde se evidencia la región apical, la región lateral y la región basal. Podemos evidenciar dentro de la región lateral la unión ocluyente, representada como un componente o como el componente más apical dentro de la región lateral. En la imagen del centro lo que vemos son dos membranas celulares adyacentes, representando dos membranas de dos células contiguas, están marcadas con flechas rojas, y en el medio el espacio intercelular, representado por una flecha verde. Vemos que existen en este complejo de unión ocluyente diferentes proteínas de transmembranas que sirven como anclaje. Estas proteínas van a ser la ocludina, que es la que tiene la principal función de unión estrecha, de barrera, y es la que más vamos a encontrar en cantidad dentro de estos complejos de uniones. Las claudinas, que vamos a ver más adelante que se utilizarán como conductos de tipo extracelulares para el pasaje paracelular de iones y otras sustancias, y los complejos SHAM, que son los complejos de molécula adhesiva de la unión. Estos tipos de complejos pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Por sí mismos no tienen una función específica, sino que trabajan asociados a las claudinas. En la imagen de la derecha vemos una foto de una microscopía electrónica, y por una técnica de microfractura lo que podemos evidenciar es una de las caras de su membrana
celular. Vemos la cara externa, intercelular. Y representado por la flecha vemos unas crestas y entre ellas surcos. Estas crestas están formadas por estas propias proteínas de transmembrana, principalmente las ocludinas, y lo que van a generar junto con la membrana celular contraria es una adhesión perfecta, como si fuesen una huella digital, permitiendo esa función de barrera de la cual habíamos hablado. Asimismo, también estas proteínas de transmembrana van a estar adheridas al citoesqueleto propio de las células mediante otros complejos proteicos que vamos a llamar las proteínas con dominio PDZ. Estas son la ZO1, ZO2 y ZO3, que van a interactuar principalmente con la ocludina y las claudinas para unirse al citoesqueleto de cada una de las células correspondientes. En las uniones ocluyentes, las proteínas involucradas y los conductos que ellas forman van a permitir el movimiento de sustancias a través de la membrana lateral y por debajo de la unión ocluyente llegar al espacio del compartimiento intercelular. La permeabilidad de las uniones ocluyentes depende principalmente de las proteínas claudinas, ya que estas son las responsables de la formación de los conductos acuosos extracelulares, como podemos ver en la imagen de la derecha representada por la flecha azul. De este modo, tanto las claudinas como las ocludinas son las principales proteínas que van a determinar no solamente el hermetismo, sino la selectividad del pasaje de sustancias entre las células. Continuando con los complejos de unión lateral, como ya hemos mencionado, las uniones adherentes proveen estabilidad mecánica entre dos células epiteliales contiguas, mediante la unión del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra célula. Y dependiendo qué tipo de célula se trate, el citoesqueleto va a estar formado por microfilamentos de actina o por filamentos intermedios. También van a tener la capacidad de traducir señales, siendo una función muy importante para el reconocimiento y la diferenciación entre célula y célula. Voy a poder identificar dos tipos de uniones adherentes entre célula y célula. Una se denomina zonula adherens, que va a interactuar con la red de filamentos de actina dentro del citoesqueleto de la célula, y el otro va a ser la mácula adherens, o también se denomina desmosoma, que va a interactuar con los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula. Además, un poco más adelante, vamos a poder encontrar otros dos tipos de uniones adherentes, donde las células epiteliales se van a apoyar sobre la matriz del tejido conectivo en la región basal. Ese tipo de unión se van a llamar adhesiones focales, o también contactos focales, es un sinónimo, y hemidesmosomas. Antes de comenzar a describir los diferentes tipos de uniones adherentes, vamos a mencionar las proteínas de transmembrana protagonistas que van a formar estas uniones adherentes, y son conocidas con el nombre de moléculas de adhesión celular, o CAM, por sus siglas en inglés. Según la estructura molecular, se identificaron y clasificaron 4 tipos de familias principales: las caderinas, las integrinas, las selectinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Como son proteínas de transmembrana, van a poseer una región intracelular y otra región extracelular. La región extracelular de estas moléculas de adhesión va a actuar con una región similar que pertenezca a la molécula de adhesión de la célula que se encuentra enfrentada. Y según el tipo de enlace, como podemos ver en la diapositiva, se ocurre entre diferentes moléculas de adhesión, se va a denominar un enlace de tipo heterofílico o interacción heterofílica, y si el enlace entre moléculas de adhesión celular es del mismo tipo entre la de una célula y la de otra célula, se va a denominar interacción o enlace homofílico. Las regiones intracelulares, o sea, la citoplasmática, van a estar enlazadas a los componentes del citoesqueleto a través de otras proteínas de unión. Y dependiendo qué tipo de célula nos encontremos hablando, el citoesqueleto va a estar formado por microfilamentos de actina o por filamentos intermedios. Este tipo de uniones tiene muchas funciones, pero entre ellas podemos nombrar el reconocimiento intercelular, la regulación de barrera de difusión intercelular, la generación de respuestas inmunitarias o la apoptosis, entre otros.
La célula adherens va a ser un tipo de unión adherente con una configuración parecida al de las uniones ocluyentes, con una configuración en forma de banda contigua alrededor de la célula, como si fuese un cinturón. Es por eso que se las denomina zónula. Las caderinas E van a ser las moléculas de adhesión celular transmembrana protagonistas de este tipo de unión. Generalmente, las caderinas van a mantener una interacción de tipo homofílica con su célula vecina en su porción extracelular. Y del lado intracelular citoplasmático van a estar asociadas a un grupo de proteínas intracelulares que se denominan cateninas. El complejo que forman las caderinas E con las cateninas se va a unir a otras proteínas, como podemos ver en la imagen de la derecha, que se denominan vinculina y actinina alfa, para generar la interacción de las caderinas con el citoesqueleto, formado por filamentos intermedios de actina de la propia célula. Los componentes extracelulares de las caderinas van a estar unidos a los componentes extracelulares de la célula contraria por medio de iones de calcio. Esto quiere decir que la integridad morfológica y funcional de la célula adherens va a ser calcio dependiente. Quiere decir que si falta calcio, se va a disociar la molécula de caderina y se va a destruir la unión. El otro tipo de uniones adherentes se denomina mácula adherens o también se llaman desmosomas. Van a favorecer una unión de tipo localizada entre las células como si fuesen múltiples puntos de soldadura. Por eso se la llama mácula, a diferencia del otro tipo de unión, la zónula, que rodea en forma de cinturón a la célula. Las proteínas protagonistas de este tipo de unión van a ser las desmogleínas y las desmocolinas, que van a unir las membranas plasmáticas entre las dos células contiguas. Estas proteínas son miembros de la familia de las caderinas y por lo tanto, como vimos en la diapositiva anterior, también van a ser calcio dependientes. Del lado citoplasmático de la membrana de cada una de esas células se van a encontrar una estructura que tiene una forma de disco y que está compuesta por un material muy denso y se denomina placa de adhesión del desmosoma y va a facilitar la unión de estas proteínas de transmembrana a los filamentos intermedios que forman el citoesqueleto de la célula. Cada placa de adhesión va a estar compuesta por varias proteínas, pero las más importantes se llaman desmoplaquinas y placoglobinas. Otra particularidad, como se puede ver en la imagen de la derecha, es ver cómo los filamentos intermedios parecen tener asas que se introducen a través de la placa de adhesión y vuelven a salir hacia el citoplasma. Continuamos con las uniones comunicantes, que también se pueden llamar uniones hendidura o nexos. Estas son las únicas estructuras que van a permitir el paso directo de moléculas de señalización de una célula a otra, como pueden ser iones, moléculas reguladoras o pequeños metabolitos a través de estos poros. Son importantes en cualquier tejido que tenga actividad de coordinación, por lo tanto no solo lo voy a encontrar en el tejido epitelial, sino que lo van a poder ver más adelante en el músculo liso, en el músculo cardíaco y también en el tejido nervioso. Las uniones hendiduras están formadas por dos semiconductos que se denominan conexones y están incluidos en las membranas de cada una de las células. El conexón de una membrana celular está alineado acoplándose con el conexón coincidente de la membrana de la célula contigua y de esa forma va a permitir la comunicación entre célula y célula. Cada conexón va a contener 6 unidades simétricas de una proteína integral de membrana que se denomina conexina. Por lo tanto, el canal entero va a estar constituido por 12 subunidades de conexina, 6 de cada uno de esos conexones, y van a tener una disposición de forma circular, rodeando y formando un canal de tipo transmembrana cilíndrico. Estos conductos van a permitir que las moléculas pasen en ambas direcciones de forma uniforme. La apertura y el cierre de estos canales de hendidura en la superficie extracelular parecería también ser calcio dependiente. Para finalizar, vamos hacia la región basal, donde vamos a encontrar diferentes especializaciones de la región basal. Una de ellas es la membrana basal, que es una estructura especializada que está ubicada entre la región basal de las células epiteliales y el estroma del tejido conectivo subyacente, o sea, en continuidad con el tejido epitelial. El otro van a ser las uniones célula
matriz extracelular, que lo que van a hacer un tipo de uniones que fijen las células hacia la matriz extracelular. Este tipo de uniones se van a denominar adhesiones focales y hemiesmosomas. Y por último, los repliegues de la membrana celular basal, que no son más ni menos que repliegues de la membrana de las células basales, que buscan aumentar la superficie celular y facilitar las interacciones morfológicas entre las células y las proteínas de la matriz extracelular. A continuación, en las próximas diapositivas, vamos a hacer hincapié y detallar un poco más la membrana basal y las uniones célula-matriz extracelular. A veces pueden surgir controversias con respecto a los conceptos de membrana basal y lámina basal, que en esta diapositiva vamos a tratar de aclarar. El término membrana basal se asignó originalmente a la microscopía óptica y se definió como una capa amorfa, densa, de grosor variable que se localizaba en las superficies basales del tejido epitelial. Se pudo ver que con la tinción de HIE convencional resultaba muy difícil poder observar en la mayoría de los tejidos esta zona y reconocieron que la técnica de Paz era el método de elección para poder identificarla, y esto se debió a una gran cantidad de sacáridos de los proteoglucanos que estaban acumulados en gran cantidad y densidad en esta zona. A medida del traspaso del tiempo y gracias a la microscopía electrónica pudieron surgirse nuevas descripciones y surge el concepto de la lámina basal, a lo cual se definía como una capa bien definida de un material de tipo electrodenso que estaba entre el tejido epitelial y el tejido conectivo subyacente. Con alta resolución se pudo ver que estaba compuesto por una red de filamentos finos compuestos por laminina, colágeno tipo 4 y proteoglucanos y glicoproteínas asociadas. También se pudo ver que entre la lámina basal y la propia célula existía un espacio que era relativamente claro, o lo que se denomina electrolúcido, a lo cual lo llamaron lámina lúcida. Este espacio contiene las porciones extracelulares de las moléculas de asociación celular, que ya vamos a ver más adelante, principalmente miembros de la familia de las integrinas. Todavía existe controversia sobre el grado en que la lámina basal, vista con el microscopio electrónico, se corresponde con la estructura descrita como membrana basal en la microscopía óptica. Algunos autores siguen sosteniendo que la membrana basal incluye no solo la lámina basal, sino también la capa secundaria de fibras de colágeno tipo 3 que vemos en esta diapositiva, en la porción inferior, que son las fibras reticulares, ¿sí? Y esas fibras reticulares terminan formando una tercera lámina, que es la lámina reticular. Pero sepan, y cabe aclarar, que la lámina reticular no pertenece al tejido epitelial, sino que pertenece al tejido conectivo subyacente. En esta diapositiva podemos observar los componentes moleculares de la lámina basal. En la porción superior vemos de forma incompleta la porción basal de una célula epitelial y por debajo los componentes de la lámina basal. Cada célula epitelial va a sintetizar y a secretar los componentes moleculares, y estos se van a ensamblar para formar la lámina basal por fuera de la propia célula. La polimerización de las moléculas de laminina dependiente de calcio va a ser el inicio de la formación de la lámina basal. Esos polímeros de laminina van a ser fijados a la superficie celular por receptores de membrana, como dijimos en la diapositiva anterior, de la familia de las integrinas. Al mismo tiempo, las moléculas de colágeno de tipo 4 se van a ensamblar con los polímeros de laminina, y estas dos estructuras van a estar conectadas por puentes de entactina y aseguradas por otras proteínas de anclaje como el perlecano. Para finalizar, el colágeno tipo 4, conectado a los polímeros de laminina, brinda el sitio a otras moléculas de la lámina basal para que interactúen y constituyan una lámina basal que sea totalmente funcional. En esta diapositiva podemos observar las especializaciones de la región basal. Este tipo de uniones adherentes va a tener como finalidad mantener la integridad morfológica entre el tejido epitelial y el tejido conectivo subyacente. Las dos principales tipos de uniones adherentes se van a denominar adhesiones focales y hemiesmosomas. Las adhesiones focales, como estos complejos de unión transmembrana, van a tener una cara citoplasmática que va a interactuar con el citoesqueleto de las células que posean microfilamentos de actina.
Y en la región extracelular, o en la cara extracelular, se van a unir a las proteínas de la matriz extracelular de la lámina basal. La principal familia de las proteínas transmembranas que interviene en las adhesiones focales va a ser la de la familia de las integrinas. En la cara citoplasmática, estas integrinas van a interactuar con los microfilamentos de actina del citoesqueleto a través de la actinina alfa, la vinculina, la talina y la paxilina. En el lado extracelular, las integrinas se van a unir a las glicoproteínas de la matriz extracelular, en general de la laminina y la fibronectina. Las adhesiones focales van a desempeñar, como dice en la diapositiva, un papel muy importante en la percepción y transmisión de señales desde el medio extracelular hacia el interior de las células. En cambio, los semidesmosomas van a aparecer en los epitelios que necesiten una función de adhesión más fuerte y estabilidad entre el tejido epitelial y el tejido conectivo subyacente. Esto generalmente se ve en los órganos como la córnea, la piel, la cavidad oral, el esófago o la vagina. Cuando uno ve la imagen de la derecha, recuerda a los desmosomas y esta imagen impresiona ser la mitad de una de esas estructuras. Por eso es que se denomina hemidesmosoma. Cuando uno lo examina al microscopio electrónico, el hemidesmosoma va a exhibir una placa de adhesión intracelular en el lado citoplasmático de la membrana basal que tiene una composición proteica similar a la placa del desmosoma, ya que contiene proteínas similares a las desmoplaquinas, que ya habíamos visto, que son capaces de fijarse al citoesqueleto. ¿A qué parte del citoesqueleto o a qué composición? Principalmente al citoesqueleto que posea filamentos intermedios. Y como todo complejo transmembrana que se une al citoesqueleto, va a necesitar proteínas de asociación. Y las principales proteínas de asociación entre la placa y el citoesqueleto son la plectina, la albina y el BP230. A diferencia de los desmosomas, cuyas proteínas transmembranas pertenecen a la familia de las caderinas, que son dependientes de calcio, la mayoría de las proteínas de transmembrana en el hemidesmosoma van a pertenecer a la familia de las integrinas. Ya faltando poco para que finalicemos y haciendo mención a las primeras diapositivas, vamos a recordar que el tejido epitelial no solamente es de revestimiento, sino también puede ser de tipo glandular. Que sea de tipo glandular significa que sus células o grupos de células van a tener una función en común, que es elaborar un producto particular a partir de compuestos que obtengan de la sangre. Y una vez elaborado ese producto, lo puedan secretar. En esta diapositiva podemos ver que existen diferentes formas de clasificar al tejido epitelial glandular. Y una de las formas de clasificarlo es según el lugar donde vuelcan sus secreciones. Las glándulas exócrinas secretan sus productos en forma directa o a través de conductos o tubos hacia la superficie externa. Esos conductos o tubos pueden tener solamente la función de transportar el material que se produjo sin alterar ningún factor de la composición, o pueden ir modificándolo a lo largo del trayecto, al adicionar o resolver diferentes sustancias en ese recorrido. Esto lo vamos a poder ir viendo a lo largo de la cursada con diferentes órganos glandulares. Las glándulas endócrinas no van a tener sistema de conductos, sino que van a secretar sus productos al tejido conectivo e inmediatamente se van a volcar a los vasos sanguíneos de este tejido conectivo, recorriendo por el torrente sanguíneo hasta llegar a las células o los órganos que tiene como objetivo. Estos productos de las glándulas exócrinas se van a denominar hormonas. Otra forma son las glándulas parácrinas, donde las células que secretan la sustancia no lo van a hacer al torrente sanguíneo, sino que lo van a hacer a células contiguas. Y por último, la señalización de tipo autócrina, donde la secreción molecular de la propia célula va a estimular a la misma célula que la produjo. Otra forma de clasificarlo es según el ciclo de secreción. Y definimos a secreción constitutiva cuando la secreción es un proceso continuo y no requiere ningún estímulo específico para producir lo que produzca, valga la redundancia, este propio tejido glandular. En cambio, la secreción regulada es un proceso que es discontinuo, que requiere de algún tipo de estímulo para que se desencadene la producción y secreción de la sustancia. Es el ejemplo de las glándulas mamarias. En la diapositiva anterior
A la clasificación de glándulas exócrinas las puedo subclasificar según los mecanismos básicos de liberación de sus productos de secreción. Y los puedo clasificar en secreción de tipo merócrina, donde los productos de secreción llegan a la superficie en vesículas. Las vesículas se fusionan con la membrana plasmática de la célula y vacían su contenido por exocitosis. Un ejemplo de ello son las células acinares pancreáticas. Otro tipo de secreción apócrina, donde se libera el producto segregado en la porción apical de las células, rodeado por una capa de citoplasma que está cubierto de membrana plasmática. Un ejemplo de esto son las glándulas mamarias, donde es responsable de liberar grandes gotas de lípidos hacia la leche. Y el último, una secreción de tipo holócrina, donde el producto de secreción se acumula dentro de la célula en maduración y al mismo tiempo ésta sufre una muerte celular programada, una apoptosis. Entonces quiere decir que tanto los productos de secreción como los detritos celulares se eliminan hacia la luz de la glándula. Un ejemplo de esto son las glándulas sebáceas. Otra forma de clasificar a las glándulas exócrinas es según el número de células que la compongan, y pueden clasificarse en dos tipos, unicelulares o multicelulares. Del lado izquierdo, lo que estamos viendo es un preparado histológico que está en contacto con una luz, marcada como siempre con la estrella. En contacto con esa luz siempre tengo que encontrar un tejido de tipo epitelial, y está marcado con el corchete. Veo una sola fila de células donde predomina el alto sobre el ancho. Esto es un epitelio de tipo cilíndrico simple. E intercalado entre ese epitelio encuentro unas células más grandes con un citoplasma vacuolado, que son células que forman glándulas unicelulares. Se denominan o se llaman células caliciformes, ya la van a ver más adelante, y secretan una sustancia mucinógena, moco. Del lado derecho vemos también marcado con una estrella la luz de un órgano y como siempre en contacto con ese órgano tiene que haber un tejido epitelial. Vemos que ese tejido epitelial de revestimiento en la superficie se invagina hacia el lado contrario y tiene forma de tubo. Uno de ellos está marcado con color verde y vemos que hay un conjunto de células que terminan formando esta estructura tubular. Esto es una glándula tubular conformada por muchas células glandulares. En esta diapositiva lo que podemos ver es la representación de las diferentes porciones de las glándulas exócrinas multicelulares. Vamos a aprender dos nuevos conceptos. El concepto de adenómero lo denominamos a la porción de la glándula o del tejido epitelial glandular que posea las células secretoras, las células encargadas de producir el producto que se va a secretar. Y luego van a tener que recorrer conductos excretores o tubos excretores hacia la superficie. Y esa porción se denomina conducto excretor. Como vimos en diapositivas anteriores, estos conductos pueden transportar solamente lo producido por el adenómero o muchas veces pueden modificarlo, absorbiendo o secretando otras sustancias a lo largo de este recorrido. La forma de clasificar a las glándulas exócrinas es según la disposición de las células secretoras, en simples, ramificadas o compuestas. A su vez, las glándulas exócrinas simples y compuestas pueden clasificarse según su forma en tubulares, acinares, también denominadas alveolares, o tubulacinares, como una combinación de ambas. Según el tipo de secreción de las glándulas exócrinas, las vamos a clasificar en mucosas, serosas, lipídicas y de transporte de iones. En la próxima diapositiva vamos a desarrollar las de tipo mucosas y serosas, que son las más frecuentes. En esta diapositiva podemos ver representadas glándulas de secreción serosa, glándulas de secreción mucosa y glándulas de secreción lipídica. La secreción de tipo mucosa es consecuencia de la gran glicosilación de las proteínas con oligosacáridos aniónicos. Los gránulos de mucinógenos que se van acumulando en el citoplasma son Pas positivos. Sin embargo, como son solubles en agua, se suelen perder durante la preparación de rutina en los preparados teñidos con H&E. Otra de las características de estas células mucosas es que su núcleo suele estar aplanado contra la base debido a la acumulación de los productos de secreción en el citoplasma, los gránulos de mucina. Las células serosas van a producir secreciones de tipo proteicas no glicosiladas o con muy escasa glicosilación.
Por lo tanto, el núcleo suele ser normalmente redondeado o oval. El citoplasma apical suele teñirse intensamente con eosina porque son células productoras de proteínas. Por esa misma razón, el citoplasma perinuclear suele ser basófilo porque tiene un retículo endoplasmático rugoso como cualquier célula productora de proteínas. En esta diapositiva podemos ver acinos o estructuras glandulares con formas de acinos de las glándulas salivales, como es la submandibular, que son glándulas mixtas y por lo tanto poseen tanto acinos serosos como acinos mucosos. Y del margen derecho estamos viendo una glándula que tiene una forma tubular, ramificada, secreción de lípidos como las glándulas sebáceas de la piel. En esta última diapositiva podemos ver un resumen de las diapositivas anteriores sobre la clasificación del tejido epitelial glandular. Seguramente para muchos de ustedes no resulte fácil el desarrollo de una materia de primer año de la universidad en estas condiciones que no son las típicas. Espero que los diferentes materiales y herramientas que le vayamos brindando a lo largo de la cursada los puedan ayudar lo mejor posible y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.